La segunda negociación política en Nicaragua salió de su impasse luego de que Daniel Ortega se comprometiera a liberar a todos los presos políticos en un plazo de 90 días. Bienvenidos a Yaniot PM. Luego del aparente gesto de buena voluntad del régimen de Daniel Ortega, la Alianza Cívica, que agrupa a diferentes sectores de la oposición en Nicaragua, se mantiene en el diálogo con el gobierno, aunque todavía no se concreta la liberación de los presos políticos ni se conoce ningún avance significativo. Estar en Nicaragua es como estar preso. Aunque esté libre, me siento preso, porque me trajeron con libertad condicional. Actualmente hay más de 700 presos políticos en Nicaragua, de los cuales solo unos 160 han sido liberados, según el Comité Pro Liberación de Presos Políticos. Pero esto no es lo único en la lista de peticiones de la oposición. También piden la restitución de libertades fundamentales, como el derecho a la protesta, a la libre expresión, a la libre asociación y el fin de la censura a los medios de comunicación. Reclaman aplicar justicia y terminar con la impunidad para los responsables de abusos a los derechos humanos. También piden la democratización del país, y eso incluye reformas electorales. Y el punto más sensible para el gobierno, un llamado a elecciones anticipadas. Los presos que serán puestos en libertad fueron detenidos en las protestas que comenzaron el año pasado y que dejaron 325 muertos. Esas manifestaciones, que se extendieron por meses, y las sanciones impuestas por Estados Unidos sumieron al país en una crisis económica que se siente en el bolsillo de los nicaragüenses. La canasta básica aumentó un 30%, se perdieron casi 158,000 empleos el año pasado y los sectores comerciales, financieros y de construcción han sufrido grandes recortes. Según el Banco Central, las importaciones disminuyeron en más del 14% en 2018. ¿En estas condiciones es posible avanzar en busca de una democratización de Nicaragua? En medio de esta mesa de diálogo, ¿ha habido avances? Se lo preguntamos a Mario Arana. Él representa a la oposición y es negociador de la Alianza Cívica en la mesa de diálogo con el gobierno. Mario, te damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias a ti, Patricia. Buenas noches. Bueno, las conversaciones se destrabaron la semana pasada con la promesa del gobierno de liberar a todos los presos sin condiciones, pero aún no ha quedado nadie libre. Entonces la pregunta concreta es, ¿en qué está el diálogo, Mario? Bueno, en realidad, es decir, se ha tenido que trabajar en la formalización de este acuerdo de la salida de los presos políticos y en particular se ha tenido que invitar a la Cruz Roja Internacional, armar un poco el esquema de cooperación con ellos, y eso es lo que se ha venido negociando. Ha hecho que el proceso sea lento, definitivamente, y lo cual nos preocupa. Y estamos insistiéndole al gobierno que debería de haber liberación de presos prácticamente de inmediato, ¿verdad? Mientras formalizamos todos los arreglos que correspondan a la relación con la Cruz Roja Internacional. Esperemos que lo hagan. Realmente creo que eso va a ayudar mucho. Claro. Y aparte del proceso de los presos y la Cruz Roja, ¿ha habido algún avance en algún otro tema? Bueno, yo diría que tenemos un orden de la agenda que establecimos el viernes pasado, en donde íbamos a ver el tema de las libertades, efectivamente este lunes. Luego íbamos a ver justicia el martes. El miércoles, en principio, ver mecanismos de implementación del acuerdo. El jueves, curiosamente, democracia. Y el viernes, redactar un acuerdo final. No va a tomar más que eso, ¿verdad? Puede tomar 3, 5 días más, porque ya vamos retrasados. Nos ha tomado 2 días y medio trabajar en libertades y no hemos terminado. Vamos a terminar mañana posiblemente. Pero también queremos ver salidas de presos políticos. Eso es bien importante. Desde luego, desde luego. Sí, porque pareciera que mientras no haya liberaciones, la conversación está en un punto muerto, porque puede transcurrir 90 días, que es lo que ha pedido el gobierno para liberar a todos los presos, y mientras tanto no hay grandes anuncios. Están hablando de libertades, y en ese punto, Mario, ¿qué pasa concretamente? ¿Qué han logrado con el derecho a la protesta? Porque la gente sigue decidida a manifestarse, pero el régimen de Daniel Ortega se los prohíbe desde hace meses. ¿Qué hay de nuevo concretamente en este punto?
Bueno, mira, se están negociando todos los aspectos que tienen que ver con las libertades que han sido cercenadas verdaderamente. Y lo que estamos planteando es que todo eso debe de regresar a la normalidad. O sea, la libre manifestación, la libertad de expresión, todo el manejo de los medios que fueron confiscados, intervenidos, eso tiene que ser revertido, ¿verdad? Y esperamos que esas cosas se logren en el acuerdo final que tendría que haber, porque si no, no avanzamos. Desde nuestro punto de vista, no podríamos aceptar nada menos que restablecer todos los derechos a los cuales la Constitución le da a los nicaragüenses. Pero Mario, ¿cómo es el mecanismo? Primero llegan a un acuerdo en un tema concreto, los presos, después pasan al de las libertades, después pasan al electoral, después pasan a la justicia, ¿o se negocia todo al tiempo? ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, hasta el momento hemos ido tema por tema, pero de repente se han montado el tema de la Cruz Roja junto con el tema de las libertades casi a la vez, simplemente porque es la dinámica del proceso, digamos, ¿no? Y hacia adelante a lo mejor va a haber que discutir más integralmente el acuerdo en su conjunto, porque esencialmente lo que queda es democracia y justicia, ¿verdad? Y puede que en estas cosas efectivamente pues se pueda trabajar de manera más integrada para tratar de acelerar el paso y salir rápido de una negociación que inicia una nueva etapa en el país, una etapa en donde realmente queda una gran tarea de implementación, de verificación, de verdaderamente entrar a la letra chiquita de lo que tendríamos que implementar para ir haciendo que el país se apropie de los acuerdos de este diálogo y verdaderamente le vaya comprando la estabilidad que el país necesita. El diálogo debe de producirnos una salida de la crisis, el pueblo tiene que internalizar sus acuerdos y verdaderamente el gobierno tiene que recuperar algún grado de confianza que hoy no tiene, que hoy ha perdido. Pero, para digamos, que la gente pueda verdaderamente termina la idea. Creer en un futuro. Mario, pero digamos, concretamente, no hay nada acordado en este momento. No hay nada acordado, solo que van a liberar a los presos en menos de 90 días, ¿correcto? Yo diría que se han sacado ya 150 presos. Sacamos el acuerdo de que se liberan todos los presos políticos, que es bien importante. Nos va a tomar algún tiempo hacerlo bien ordenado, parece, por lo que estamos conversando con las distintas instancias, pero hay maneras de acelerar esto y es lo que estamos tratando de negociar en este momento. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? Hemos avanzado en todo lo que son libertades. Bueno, hay quienes dicen que esto puede tomar 15 días, 30 días, cuando mucho, digamos, ¿verdad? Y realmente es un tema que ahorita tendremos que discutir, porque hay formas de hacerlo relativamente rápido, ¿verdad? Se puede excarcelar presos mientras se trabaja en la liberación, que es un proceso legal, judicial, que podrá tomar un poco más de tiempo. Entiendo. ¿Entiendes? Pero creo que hay formas de que la gente pueda salir de la cárcel. Bueno, entonces están negociando en el tema de las libertades y ahí no hay nada concreto, están avanzando, pero otro de los temas de la agenda es el de la reforma electoral, que es un tema muy sensible. El gobierno dice que sobre la mesa no se ha incluido el tema de las elecciones anticipadas. Mi pregunta para ti es, ¿está o no está este tema en la agenda de negociación? Y si está, ¿cuál es la posición del gobierno? Bueno, mira, desde nuestro punto de vista está en nuestra agenda y lo hemos hecho público y el gobierno sabe eso perfectamente. El gobierno no necesariamente ha aceptado el tema como parte de la agenda, pero realmente este país no aguanta 2 años, verdaderamente, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Y realmente en crisis como la que hemos vivido, hay que ir al soberano. El soberano tiene que elegir si quiere continuar con este gobierno. Y yo creo que eso se tiene que dar en un plazo que no pase de 1 año. A ver, Mario, ustedes reclaman liberación de presos. En que tendremos que hacer las reformas electorales necesarias. Entiendo. Ustedes reclaman la liberación de presos, la restitución de derechos, la reforma electoral, las elecciones anticipadas, una justicia sin impunidad y todo en forma acelerada. El gobierno aquí es el que tiene que ceder. Y la pregunta muy concreta para ti es, ¿qué le ofrece la Alianza Cívica a cambio?
Bueno, la posibilidad de realmente enrumbar el país en un sentido que tenga futuro, donde haya estabilidad, donde haya paz, ofrecer una posibilidad de una democracia incluyente. Lo que tenemos ahorita es una democracia que no es democracia, es realmente prácticamente un régimen que se ha movido de un régimen autoritario a una dictadura, prácticamente con todos los instrumentos que ha utilizado. Y por lo tanto, es decir, lo que ofrecemos es la oportunidad de enrumbar el país en una dirección que le compre futuro a Nicaragua, que nos dé democracia, que nos dé estabilidad de largo plazo y que corrompamos con el ciclo histórico de violencia que típicamente hemos tenido en nuestra historia y es la forma en que hemos resuelto nuestros conflictos. El problema está en de que normalmente los conflictos en Nicaragua se resuelven por las armas, desafortunadamente. Y entonces se instalan caudillos que luego se convierten en dictadores que excluyen a la sociedad y tenemos que romper con ese ciclo. La revolución cívica pacífica que hemos tenido en esta experiencia histórica de este momento sí nos abre la posibilidad de una nueva oportunidad para construir una historia diferente para Nicaragua. Mario, pero concretamente, ¿es posible pensar en elecciones anticipadas a cambio de ofrecerle al gobierno una amnistía, por ejemplo? ¿Sí o no? Mira, estamos hablando del concepto de justicia transicional. Eso significa una comisión de la verdad, eso significa que no hay impunidad, que tiene que pasarse a través de procesos penales, que luego podemos ser laxos en la forma en cómo se castiga, pero el enfoque tiene que ser en las víctimas, verdaderamente, y tiene que haber reparación y tiene que haber garantías de no repetición. Si no, difícilmente estamos construyendo las bases de un futuro estable, sostenible en Nicaragua. Y eso es lo que vamos a poner sobre la mesa, ¿verdad? Es decir, esperemos que esos temas han sido aceptados por el gobierno como temas de agenda y esperemos que los desarrollemos con toda su profundidad. Bueno, ¿y qué pasa si se avanza en todos los temas, menos en el de las elecciones anticipadas? ¿Se quedarían ustedes con lo negociado o se levantarían de la mesa? Mira, yo creo de que realmente no podríamos cerrar un acuerdo si aquí no hay elecciones adelantadas, porque de nada habrá servido todo lo demás que hemos hecho. No le compraremos estabilidad, ni gobernabilidad, ni recuperación económica a este país, ¿verdad? Ese es el drama de Nicaragua. Y no fuimos nosotros los que llevamos al país en esta dirección. Fue un gobierno que reprimió por mucho tiempo reivindicaciones acumuladas y el pueblo explotó. Esa es la realidad. Es decir, un régimen que fue autoritario, que tenía un modelo de perpetuarse en el poder de por vida y de que obviamente el pueblo ha rechazado ese modelo. Y lo que pide ahora son elecciones adelantadas, la democratización de Nicaragua, justicia y democracia. Bueno, pues vamos a ver si el gobierno, el régimen de Daniel Ortega escucha ese clamor popular. Mario, gracias por acompañarnos esta noche. Mucha suerte en las negociaciones. Estaremos atentos a cualquier avance, a cualquier acuerdo que se logre en la mesa de diálogo. Gracias de nuevo. Gracias, Patricia. Bueno, pues para terminar, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, lo que puede pasar es que, como lo dijo Mario Arana, y es que Ortega llega a este nuevo diálogo con su legitimidad cuestionada. Recordemos que fue el Poder Judicial, controlado por su régimen e ignorando los límites constitucionales, que le permitió aspirar a un polémico tercer mandato consecutivo. Fue así como Ortega ganó la presidencia en 2016, en una elección en la que la oposición fue eliminada de la contienda por polémicos fallos judiciales. Unos comicios organizados por un poder electoral cómplice del gobierno. No solo hubo una gran abstención en esas elecciones, también faltó una verdadera observación nacional e internacional. Y como si fuera poco, la primera dama, Rosario Murillo, fue su compañera de fórmula para ocupar la vicepresidencia. Esa fue la fachada electoral para tapar los deseos de Daniel Ortega de permanecer en la presidencia hasta el 2021, violando garantías, derechos y la independencia de poderes. Por eso, el principal reclamo, como lo escuchábamos con Mario Arana, el principal reclamo de la oposición y de la sociedad civil es pedirle a Ortega que llame a elecciones anticipadas. ¿A cambio de qué?
Bueno, seguramente pondrán sobre la mesa una oferta de amnistía, la protección de los bienes de los integrantes del régimen, el levantamiento de las sanciones internacionales y algún andamiaje de justicia especial para que no exista la apariencia de impunidad para los principales responsables de abusos y de muertes durante las protestas. Si Ortega quiere evitar que su país siga cayendo al abismo, más vale que cumpla su palabra y empiece por poner en libertad y sin condiciones a todos los presos políticos. Hay mucho más por negociar. La esperanza es que el diálogo no se vaya al traste. El tiempo apremia. Los invito a que nos sigan en univisionnoticias.com para darle seguimiento a cualquier desarrollo en torno al diálogo en Nicaragua. Gracias por acompañarnos, muy buenas noches y los espero en una próxima entrega de Ya Ni PM.